Entonces vamos a compartir aquí a Deca otra vez. Ahí. Y vamos a compartir nuestro trabajo de la clase de hoy, que es la representación lineal. Entonces, vamos a utilizar nuestro mismo referente, lo vamos a tomar y le vamos a poner una hojita, carta o de la croquera encima. Y bueno, yo recomiendo, hay que tener cuidado, porque si lo hacemos con plumón podemos rayar el dibujo de abajo. ¿Ya? Ahí con cuidadito, a lo mejor lo pueden hacer con un lápiz grafito primero y después lo contorneamos con un plumón para que no se les manche hacia abajo, ¿ya? Pero colocamos nuestro referente analítico que hicimos, que coloreamos, ¿cierto? Le ponemos una hojita encima y con un lápiz grafito podemos ir contorneando todos los elementos que tiene. ¿Ya? Por ejemplo, los ojos, los bigotes, las orejas, ¿cierto? Todo el contorno, incluso las manchas, todo eso lo contorneamos con un lápiz grafito. Quitamos nuestra hoja y le pasamos con un plumón, ojalá grueso, de los plumones de pizarra, por ejemplo, que son biselados, con eso para obtener estos elementos. Estos son algunos ejemplos que podríamos obtener. Por ejemplo, no sé si se ven pequeñitos, ahí se logra ver o no, que es el mismo referente, Sí, se ve. pero en forma de línea, ¿ya? Por ejemplo, así, de esa forma, solo con el uso de la línea. Recordemos que la línea tiene características, ¿cierto?, de grosor, ¿cierto?, que la línea puede ser gruesa o delgada. En nuestro caso vamos a poner un requerimiento para el grosor. Y la terminación de la línea. Puede terminar en punta, puede terminar redondeado, puede terminar recto. Ese es el remate de la línea, ¿cierto? El remate de las puntas, que también pueden ayudarnos. Por ejemplo, ahí cuando tenemos un volumen gordito, la línea, ¿cierto? Que al igual que nuestro brazo, cuando nosotros lo giramos, forma líneas. Y esas líneas pueden terminar en puntita y ayudan a que podamos representar el volumen, ¿cierto? Ahí. Y aquí tenemos, bueno, más cuando hacemos la línea curva también, que no sea recta, podemos representar el pelo, ¿cierto? Si este pelo es ondulado, podemos utilizar una línea curva que nos ayuda a mostrar el cabello. También la terminación en punta nos ayuda a mostrar el cabello, ¿ya? También podemos utilizar líneas para representar las plumas, ¿cierto? Líneas cortas, líneas largas, ¿cierto? También hay líneas que tienen más grosor, pueden mostrar rasgos de forma más destacada. Líneas más delgadas pueden mostrar rasgos que son parte de, pero que no son tan invasivos. Por ejemplo, en el caso de la lechuza, las plumas superiores, ¿cierto? Seguramente hay algunas que destacan más y esas pueden ir con línea más gruesa y algunas que destaquen menos pueden ir con línea más delgada. ¿Ya? Aquí tenemos varios ejemplos del uso de la línea, ¿ya? Para poder representar en forma lineal. Tenemos líneas a lo mejor que parten delgadas y luego se engrosan para mostrar, ¿cierto?, la profundidad de la textura o bien la superposición de plumas también, ¿cierto? A veces parte muy delgadito y después termina más grueso en la punta, etcétera. Ahí tenemos varios ejemplos de cómo poder, ¿cierto?, hacerlo con la línea. Ahora, solo comente con línea. Si queremos generar texturas de cabello, ¿cierto?, líneas sueltas o pequeñas líneas. O plumas, por ejemplo, en algunas terminaciones también, ¿cierto? Aquí o en este ejercicio vamos a ir a mostrarlo un poquito más grande. Si bien vemos plumas, ¿cierto? No las vemos todas, ¿cierto? Vemos una cantidad, tiene plumas. Sin embargo, no vemos todas las plumas porque no las podemos representar todas, pero sí una cantidad suficiente para identificar que tenemos plumas. Esta es la representación lineal. Luego pasamos a la línea simplificada y es ahí donde vamos a quitar algunas texturas, vamos a simplificar algunas plumas, a lo mejor ya no vamos a poner 15, vamos a poner 6 o 5, ¿ya? Pero siguiendo el patrón siempre, ¿ya? Entonces ahora el desafío es pasar a esta representación a través de la línea, usando líneas más gruesas, líneas más delgadas, cuidando la terminación de la línea, si es en punta, es redondeada.
Vamos a ver otro ejemplo, a ver, en este, por ejemplo, que igual es pequeñito. Este. Vamos a compartirlo también. En este ejercicio, por ejemplo, aquí, si bien hay un color, ¿cierto? Fuerte, ¿cierto? Porque hay una forma, a lo mejor son varias líneas que se juntaron y formaron esta textura. ¿Ya? Lo mismo esto, varias líneas muy juntas para formar la textura, a lo mejor característica, sobre todo a lo mejor para el chita, que tiene esta línea negra, u otro animal que tenga un patrón muy marcado, como el gato, por ejemplo, que tiene un tatuaje en el cuerpo bien marcado. Entonces puede ser juntar muchas líneas para conseguir este contorneado, ¿ya? Aquí tenemos líneas más gruesas para dar volumen, ¿cierto? Tenemos líneas más delgadas que nos ayudan a mostrar que ahí hay un pelaje, ¿cierto? Hay un plumaje y texturas también, por ejemplo, en el tronco, si es que son parte del tronco, si este tronco tenía textura, lo podemos graficar de esta forma. Cuidar las terminaciones, ¿se fijan? Ahí en punta me ayuda a mostrar que es como más agudo esa pluma, ¿cierto? Aquí también yo podría haber cuidado la terminación de esta línea, a lo mejor también la podría haber hecho en punta como para que se integre, ¿cierto? O bien lo hago recto también, podría ser, cortar la línea en diagonal, la terminación, ¿cierto? Para que me ayude a mostrar ese patrón, ¿ya? Entonces, en la próxima clase la idea es poder visualizar cómo nos va quedando esta representación lineal y dar sugerencias de cómo lo hemos logrado y ahora cómo podríamos simplificarlo, que es en la siguiente etapa que nos corresponde luego de esta representación de línea. Después viene la línea simplificada, ¿ya? Y así vamos haciendo un proceso de síntesis hasta que lleguemos, ¿cierto?, a eso que es la síntesis que se va a transformar en la marca, ¿ya? Que es el proceso en que uno le empieza a quitar rasgos y empieza a interpretar esos rasgos después, ¿ya? Eso es lo que nos queda para la próxima clase. Entonces, en ADECA tenemos abierto ya el enlace, utilizar solo el recurso de la línea, aplicar diversos valores a la línea, que son los grosores. El valor es el grosor de la línea, considerar un tamaño no menor a 3 milímetros para hacer las líneas y no mayor a 1 centímetro, ¿cierto? Podemos usar el plumón grueso, biselado, para poder hacer todas esas líneas. Podemos usar el plumón, ¿cierto? Marcando hacia abajo para marcar con todo el plumón o bien con la puntita y seguramente ahí vamos a encontrar unos 0,3 y acá 1 centímetro. Puede ser, ¿Profe? ¿sí? Es que cuando habla de las líneas, ¿no es cierto? Que hay que empezar a simplificarlas. Después al final uno termina simplificando lo que uno busca, ¿no? Al final, por ejemplo, yo tengo un chita corriendo. Claro, la marca del ojo es súper característica del chita, pero yo quiero destacar las manchas. Entonces al final en el logo, en vez de poner la mancha del ojo, solamente destaco las manchas y dejo solamente la silueta del chita con las manchas, por ejemplo. Sí, Entonces, al final uno, con los conceptos que empezamos a hablar en el principio, uno destaca las manchas o las características que uno quiere, ¿o no? sí. Sí, de hecho, por ejemplo, a través de la línea uno puede relacionar las características del objeto más los conceptos. Por ejemplo, si mi concepto es a lo mejor fluidez, alegría, por ejemplo, y pensamos en un picaflor. Este picaflor podría estar trabajado con la línea, ¿cierto? Y esas líneas a lo mejor pueden ser líneas que terminan en punta, ¿cierto? Que están como muy sueltas, pero que a lo mejor recogen la esencia del picaflor, que es este movimiento, ¿cierto? En el aire, como flotando, ¿cierto? Entonces, como que yo me quedaría a lo mejor con las alas, con la colita y el pico largo que él trae, ¿cierto? Y eso sería, pero yo lo miro y siempre voy a ver un picaflor porque he estudiado su forma. Y la línea suelta, ¿cierto? Terminada en punta, y la posición en que está me demuestra que es fluidez, es liviano,
¿cierto? Y ahí yo El- empiezo a relacionar todos los conceptos y el trabajo que hice de la línea y la síntesis con la que llegué. y al final, cuando lleguemos como al final de, ya cuando tengamos simplificado, ahí Ujú. uno también puede exagerar ciertas características, ¿no? Como alargar el ala o alargar. Ah, ya, perfecto. Exacto, exacto, porque por ejemplo el ala del picaflor de seguro no termina en punta, así como en trazos en punta, y seguramente son varias plumas, entonces yo voy a quedarme con 2 líneas nomás, y con eso yo hago la forma del ala, pero esa no es el ala, sino que es la forma que yo interpreté de esa ala, y la exageré más Perfecto. encima, la exageré porque esa exageración me ayuda a mi concepto. Ok, muchas gracias. Sí, para allá vamos, José Joaquín. Exactamente. Entonces, luego que tenemos, ¿cierto?, esta representación con esos grosores, la idea es que podamos también representar textura o sombras, todavía podemos mantener esas texturas, ¿ya? Con el trabajo de la línea. Crear una carpeta con la imagen comprimida en RAR y subirla a la plataforma para poder compartirla con todos. Y en este proceso también podemos ir tomando idea de los compañeros de cómo resolvieron alguna cosa, ¿ya? Y, y ver cómo ha ido el proceso. Ya no vamos a revisar el referente analítico porque me imagino que cada uno ahora va a elaborar su referente como final, ¿cierto? Ahí tenemos varias semanas. La idea es poder ir entregando este portafolio en varias semanas más. Fíjense que vamos a ir primero hoy día analítico, la próxima semana lineal, después lineal simplificado y luego estilización. Y por aquí vamos a tener una síntesis, recién una idea como de un símbolo para la marca. Nos faltan como 4 clases todavía. Las vamos a trabajar, ¿cierto? Las vamos a configurar con un nombre, le vamos a aplicar color y aquí vamos a obtener una marca, más o menos como en la clase número 12. Entonces todavía nos queda un gran espacio y este portafolio se va a entregar, ¿cierto? Más o menos por estas fechas, ya como por aquí. Entonces ahora ustedes tienen tiempo de mejorar su referente y avanzar hacia la representación lineal, ¿cierto? Ahora que ya hemos descubierto todos los detalles de nuestro referente, ¿ya? Bien, eso es, chiquillos, chiquillas, y los dejo ahí con ese desafío y trabajo con la línea. No tengan miedo de usar línea gruesa, ¿ya? No utilicen el grosor del lápiz porque es muy, muy pequeño ese grosor, ¿ya? Denle valor a su trazo, grosor, ¿cierto? Uno le llama valor también a esa fuerza de la línea, ¿ya? Porque luego, cuando hagamos las marcas, no podemos tener detalles tan pequeños porque se van a perder. Entonces, ya colocar una línea gruesa nos limita a poner toda la información. ¿Sí, Catalina? ¿Esto igual se hace a mano o se hace digital o da lo mismo? A mano, todo a mano. Ya, Sí, hasta que lleguemos a la síntesis oficial y le tengamos que poner el nombre y usemos tipografía, recién ahí vamos a pasar la digital. Mm. ya. Todavía nos faltan Gracias. como unas 4 clases. Todo a mano por mientras. Ujú. Ok. Profe, ¿y puedo seguir como avanzando esos avances en la misma hoja e ir mandando fotos como, o sea, ¿se puede hacer eso o tengo que hacer una hoja totalmente distinta y Una hoja como, distinta para la representación lineal. ya, Pero el referente, por ejemplo, si se ocupó toda su hoja y le faltó espacio y no le caben las patitas, por ejemplo, a lo mejor puede recortar la hoja, le pone otra por debajo y sigue pintando y las une por encima. ya, Es como que ok. le agrega más mesa de trabajo nomás, como una hoja más grande. Pero la representación lineal en otra hoja diferente, sí. Cada uno de Ya, estos trabajos es como otra foto, otra hoja. ya. La Gracias. idea es que cuando tengamos nuestra síntesis o mostremos nuestra síntesis, tengamos todo este proceso detrás, que es el analítico, la línea simplificada, la estilización, y después logramos la síntesis. Entonces, cuando nos preguntan, oye, pero la marca es un monito nomás, entonces uno, no, hay todo un proceso detrás de observación, de representación, y luego llegamos a eso, porque tomamos decisiones en el camino, ¿cierto? Vamos tomando decisiones, qué dejamos, qué quitamos, cómo interpretamos el rostro, cómo interpretamos las plumas, todo eso es parte de un proceso de decisión de diseño. Todo eso está estudiado. Ya, chiquillos, chiquillas, que estén muy bien. Los espero en la próxima clase con su representación lineal. ¿Ya? Que estén bien.
Chao, chao. Profe, Chao, gracias. profe. Chao, profe, que esté bien. Chao.